Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto estar hoy con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Y bueno, no sé cuántos pueden estar agradecidos con Dios porque Dios es bueno siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Saben algo que he aprendido? Es que en la justicia y en la fidelidad de Dios, la verdad es que siempre tenemos lo que nos es necesario y suficiente para poder estar felices y agradecidos. Y luego entonces, cuando aprendemos a estar felices y agradecidos con lo que tenemos, es cuando entonces vienen las grandes obras de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podré explicar esto? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero si nosotros no estamos felices y agradecidos con lo que tenemos, no creamos el ambiente espiritual para tener más. Fíjese bien, ¿por qué Dios nos da todas las cosas? ¿Por qué Dios nos da todas las cosas? ¿Por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Es porque dice la Biblia? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la Biblia? Es por gracia. Es por gracia. Ahora, fíjese bien, es por gracia. ¿Le suena gracia a gracias? ¿Le suena gracia a agradecido? Lo cierto es que cuando alguien empieza a tener un corazón agradecido con Dios, siempre con Él y para Él, dándole la gloria a Él todo el tiempo, es cuando nosotros tenemos entonces en nuestro corazón el ambiente correcto, el estado correcto para recibir más y más y más y más y más bendiciones. Con el agradecimiento es un estado espiritual, aunque se siente muy bien en lo emocional y en el alma, es un estado espiritual. Ayer alguien me preguntaba que por qué si oramos a Dios por la vida de alguien, Dios no obra en su vida. Y fue más explícito, ¿no? En su pregunta, porque me dices que yo les he estado compartiendo de la palabra de Dios, pero ellos son muy católicos. Son muy católicos. Y rechazan lo que les digo de que Dios es bueno, de que ya en esa familia donde me platicaba esta persona, ya falleció un integrante de la familia, no me acuerdo si uno de los hijos mayores o el papá. El tema es que ya había fallecido uno y el otro estaba muy grave. Esta persona me decía, he estado compartiéndoles de la palabra y he estado orando por ellos y aún con el compartimiento y con la oración falleció el papá. Fue el papá el que falleció. Y el hijo está grave, pero no quieren saber nada de la palabra. Y están enojados con Dios. Ahorita, como falleció el papá, están muy enojados en contra de Dios, ¿no? Y entonces le decía yo, bueno, eso es lo que ha dejado la religión en ellos, porque ellos creen que fue voluntad de Dios que se muriera el papá y que es voluntad de Dios que el hijo esté como está, como está. Y me decía, bueno, ¿y por qué si oro por ellos en nombre de Cristo Jesús y es una sanidad que es conforme a la voluntad de Dios, por qué no? Y le digo, porque quizá Dios sabe que ellos no van a dar el agradecimiento a Dios, sino a algún otro santo o alguna otra virgen o alguno de los ídolos en los que algunos católicos creen. Hay católicos que son muy cristianos, en honor a la verdad, ¿no? Creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Lo dicen francamente, le piden al Padre en nombre de Jesucristo, o sea, están bien enseñados y están bien. ¿Quién es tu Salvador? ¿A quién le pides? A Jesucristo, al Padre. ¿Quién es tu Salvador? Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Está bien, pero hay otros católicos que no, que caen en la idolatría porque idolatran otras deidades que no son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces Dios no va a hacer un milagro si le van a atribuir el milagro a alguien más.
si le van a agradecer a alguien más. Por eso les estoy diciendo esto. Es muy importante tener un corazón agradecido. Cuando tú tienes un corazón agradecido por, ay, mira, esta tacita de café, qué padre que tengo mi taza de café. Gracias Dios por mi taza de café. Entonces, Dios dice, ah, por esa taza te pusiste contento y me diste las gracias. Te voy a dar una más grande y te voy a dar más café. Ay, das gracias a Dios por tu celular. Ay, qué padre. ¿Cuánto tiempo tiene mi celular? Es de los casi, ¿cómo se llaman? De los primeros, pero ¿cómo? Tamagotchi. Cuando se acabaron los Tamagotchi, casi. Y ya, pues gracias a Dios por mi... Y está como nuevo, ¿eh? Lo puedo vender así como nuevo. Y das gracias y cuidas lo que Dios te ha dado, Dios te va a dar siempre más. Pero es bien importante eso. Quien no vive agradecido no vive en la gracia. Apunten eso porque eso es nuevo. Quien no vive agradecido no vive en la gracia. Y quien no vive en la gracia de Dios no recibe nada de parte de Dios. Punto, se acabó. Por eso Cristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es la gracia, que es el amor. El reino de Dios es el amor porque por el amor tuvo gracia para con nosotros y tiene gracia para con nosotros por el amor que nos tiene. Buscar ser agradecido es amar lo que estás agradeciendo y a quién le estás agradeciendo. Así es que esto es muy importante. Y bueno, pues hoy tenemos que empezar un tema nuevo, gracias a Dios, porque ya acabamos el tema número 5 y nada más quería yo reforzar un poquito, si me permiten, en el tema número 5 que estuvimos estudiando varias semanas, que es el cómo escuchar a Dios. Terminamos con el Evangelio de Mateo, Mateo 4, del 1 al 11, cuando vemos que el diablo tentó a Jesucristo, ¿verdad? Tentó a Jesucristo en las tres áreas. Lo tentó en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Fueron las tres áreas en las que Satanás tentó a Jesucristo. Y esto nos muestra también cómo Satanás nos tienta a nosotros. Satanás nos va a tentar también en cosas materiales, cosas de dinero, cosas de la carne, del cuerpo, del sexo, cosas para el cuerpo, tentaciones para el cuerpo. También nos va a tentar en el alma cuando nos quiere provocar a enojarnos o a odiar a alguien. Esa es tentación del alma, cuando él hace cosas para provocar que tú pienses mal, sientas mal, te sientas mal, para que tú sufras, para que tú te amargues, pero usa todo esto para que tú también ataques, para que tú también peques contra alguien, ¿no? Y nos tienta en el espíritu cuando nos hace dudar de Dios y nos hace dudar de seguir a Dios, de seguir en el espíritu, de hacer lo que el fruto del Espíritu Santo nos enseña y que se manifiesta en nosotros por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fidelidad. Es lo que dice el original, no dice fe, dice fidelidad. Tenemos que ser fieles, fidelidad, mansedumbre y templanza. Así es de que el diablo tentó 3 veces a Jesucristo en estas 3 áreas, pero lo que quiero cerrar el tema y reforzar en ustedes es que cuando el diablo tentó a Jesucristo, Jesucristo lo venció usando la palabra de Dios. La mejor forma, y por eso les explicaba, la espada es el instrumento de la armadura que sirve no para defenderte, sirve para atacar, sirve para agredir, sirve para atravesar al otro, para dañar al otro, para herir al otro, ¿verdad? Para eso es
es la espada para acabar con el contrincante, cortarle la cabeza, como lo hizo David. Ese es un buen ejemplo. Entonces, fíjate bien, la espada que tú tienes que usar para herir a Satanás y que Satanás deje de tentarte y no se meta contigo, y cada vez que venga saca la espada y córtale los cuernos y córtale el rabo y vuélvele a cortar la lengua, siempre es la palabra de Dios. Y eso es muy importante que tú te lo grabes. Por eso es que, ¿cuál fue la frase que usó Jesucristo 3 veces en las 3 tentaciones para no caer en el pecado? Para apartar de Satanás, apartar a Satanás de él. ¿Qué fue? Escrito está. 3 veces le dijo Jesucristo a Satanás. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces lo tentó Satanás y las 3 veces Jesucristo le dijo, escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Las 3 veces Jesucristo usó la palabra de Dios, usó la Biblia para herir a Satanás y apartarlo de él. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y apártate de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué tienes que hacer tú cada vez que Satanás venga a tentarte o venga a aventarte dardos de fuego o venga a agredirte o venga con síntomas de una enfermedad o con tentativas de problemas, tentativas de escasez, de falta de dinero, de lo que sea? ¿Qué es lo que tienes? Apártate de mí, Satanás, en nombre de Jesucristo. Yo te lo ordeno y yo te lo mando. ¿Quién lo ordena? Tú. ¿Quién lo manda? Tú. ¿Por qué lo haces tú? Porque tú eres el que está empoderado con la fe en Cristo Jesús. Tú eres el que crees en Jesucristo, el que crees en su nombre, y por eso le dices, apártate de mí, Satanás, en nombre de Jesucristo. Te lo ordeno y te lo mando, que te apartes de mí, te apartes de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos, de mi familia, de mi negocio, de mi trabajo, del ministerio, del plan de Dios para mi vida, de mi servicio a Dios, porque escrito está que a un Señor Dios adoraré y a Él solo serviré, y ese es a mi Dios Padre, mi Dios Jesucristo y mi Dios Espíritu Santo. Así es que te ordeno en nombre de Cristo Jesús que te apartes de mí. Sáquese. Fuera. Así se le habla al diablo, peor que a un perro. Tienes que entender eso. Tu posición espiritual ahora en Cristo Jesús es a la diestra del Padre. Esa es tu posición espiritual, ese es tu nivel, ese es tu estatus. Ese es tu nivel espiritual a la diestra del Padre. Esa es tu categoría, para que me entiendas. Y en esa categoría tienes que hablarle a Satanás. Y no te hagas menos. Se hacen menos los que están victimizándose, tratando de que Dios lo salve. Acuérdate que le dijo Dios a Pablo cuando Pablo se quejó y le dijo, quita de mí este aguijón en mi carne. Y se refería a los ataques de Satanás. Si tú lees bien ese pasaje, te vas a dar cuenta que no se refería a ninguna enfermedad como muchos creen. Aguijón en la carne era como decir ahora un cochinillito de palo, ¿no? Si yo digo, ay, este hermano es mi aguijón en la carne, es un aguijón en la carne, es como si dijera, este hermano es un cuchillito de palo, ¿verdad? Igual que el aguijón te pica, te hace ronchita, te da comezón, te molesta, te está ahí molestando, molestando, pero no te mata. Lo mismo hace un cuchillito de palo, está duro y duro y duro y duro, pero no corta. A eso se refería. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? ¿Qué le dijo? Deja de chillar, deja de andar de lloroncito y bástate mi gracia. Y Pablo dijo, ok, pues por tu gracia y con tu gracia
En mis debilidades me gloriaré, dice, más bien me gloriaré y me gozaré, y si me gloriare, dice, no sería pecado. Porque hay muchos que predican, ¿no? Que gloriarse es pecado. Ahí dice claramente, y si me gloriare, no sería pecado, no seré insensato. Así es de que hay que saber leer, ¿no? Bueno, entonces, que quede claro, esto es bien importante, utilizarlo siempre. Lo puedes usar cuando todos los días. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Cada vez que veas que Satanás se está acercando o que está molestando, háblale, háblale y dile, apártate de mí, Satanás, porque escrito está que yo soy hijo de Dios, porque yo confesé a Cristo como Señor y Salvador, y tú ya no tienes ni parte ni suerte en mi vida, porque Dios me ha librado de tu potestad, de tu poder, y me ha trasladado al reino de Jesucristo, porque escrito está. ¿En dónde? ¿Eso dónde dice? A ver, en Colosenses 1:13. Fuiste arrebatado del poder de Satanás y puesto en el reino de Cristo Jesús, así es de que escrito está. Amén. Y así tienes que hacerlo. Pelea tu buena batalla de la fe. Y es buena batalla y es tu buena batalla porque la tienes que pelear tú. No te bajes del ring. Ese es el problema de muchos hermanitos que se bajan del ring, se rinden, se lloriquean, luego, ¡ay, lloren por mí! Bástate la gracia de Dios. Sí, es bueno pedir oración, sí, cuando sientes en tu corazón, ora por mí, oren por mí, hermanos, porque voy a predicar, decía Pablo, ¿no? Está bien, pero tú pelea tus buenas batallas de la fe, porque además así vas a crecer, así vas. Cuando veas las patizas que le pones a Satanás, es cuando veas cómo, es cuando vas a crecer y te vas a afianzar en la fe. Amén. Así es de que muy importante esto, aprender a hablarle al diablo, porque hay muchos que no les hablan. Una vez predicando de estas cosas, de la autoridad del creyente en una iglesia allá por Acapulco, creo, decía una hermana, pastor, no hable así, que el diablo lo va a oír. Imagínate tú, ¿no? Cuando Cristo le iba a hablar a Satanás, ¿cómo no se le apareció la hermana, no? Y, oiga, Señor Jesucristo, no le hable así al diablo, no le hable así al diablo, lo vaya a oír, ¿no? Fíjate cómo hay iglesias donde predican y enseñan a tenerle miedo a Satanás, a tenerle miedo al diablo. Fue evidente que esa era la doctrina de ese lugar, ¿no? No digan, te vaya a oír el diablo y luego, híjole, ¿quién te lo quita de encima, no? Ándale, pues. Entonces, bueno, ya veremos más adelante ese tema de la autoridad de los creyentes, pero solamente para que vayan calentando y prendiendo su espíritu y su fe en Cristo Jesús. Y hoy vamos a empezar un tema nuevo que desde luego, como todos los temas, va de la mano y se va relacionando con todo lo que hemos estado aprendiendo. Y bueno, terminamos entonces el tema 5, que es cómo escuchar a Dios. Hoy vamos a empezar a ver cómo obedecer a Dios. Esto es bien importante, cómo obedecer a Dios. Ya aprendimos cómo escucharlo. ¿Dónde lo escuchamos primeramente? En la Biblia, en su palabra, en el Nuevo Testamento. Acuérdate que la hermenéutica nos enseña que el Nuevo Testamento fue escrito para los cristianos por cristianos y la hermenéutica nos enseña que el Antiguo Testamento fue escrito por judíos para judíos. Si tú no eres judío, deja de perder el tiempo y mejor métete al Nuevo Testamento, aprende del Nuevo Testamento, vive el Nuevo Testamento si después quieres estudiar el Antiguo Testamento, porque sí ilustra muchas cosas de las profecías del Señor, etcétera, etcétera, sí, pero si quieres el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, necesitas conocerlo. Y no se conoce en el Antiguo Testamento. Te lo digo honestamente, se conoce en el Nuevo Testamento. Así es de que ubícate y
toma tu lugar en el Nuevo Testamento, si eres cristiano. Si eres judío, al antiguo. Ahora, si eres un judío mesiánico, o sea, un judío que se ha convertido al Mesías, que es lo mismo que decir se ha convertido a Cristo, Mesías y Cristo significan lo mismo, solo que Cristo es griego y Mesías es hebreo, pero significan lo mismo. ¿Qué significan? Ungido de Dios. Eso significa ungido. Entonces, si tú eres un judío mesiánico, convertido a Cristo, mesiánico, cristiano, mesiánico, entonces tu lugar ahora es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tenemos que aprender cómo obedecer a Dios. Eso es importante, porque cuando aprendemos cómo obedecer a Dios, también aprendemos cómo no desobedecer a Dios. Y esto es importante porque es impresionante cuánta gente, yo los veo, ¿no? Cuánta gente se dice que es cristiano y va a la iglesia a veces, ¿no? De momento se le sube la bilirrubina, sí se llama así, y quiere servir. Se emociona y quiere servir a Dios, ¿no? No diezman, no se congregan, no son fieles, pero ya quieren servir a Dios. A ver, espérate. ¿Quieres servir a Dios? Primero tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque a Dios no le puedes ni le debes de fallar. Tienes que aprender a obedecer a Dios y aprender a obedecer a Dios. Fíjate bien en esto. Aprender a obedecer a Dios es bien diferente de obedecer a los padres carnales, a los padres terrenales. Porque aprender a obedecer a Dios es no fallar, es no equivocarse, es no quedarle mal, no quedarle mal. Tengo un vecino que aprecio mucho, nos apreciamos mucho, y el otro día me estaba hablando de su papá, que ya falleció. Pues fue un hombre excepcional, 48 años en el mismo trabajo, en la misma empresa, y no tuvo más de 8 faltas. Y las 8 faltas que tuvo fue por enfermedad. Fueron faltas justificadas. Eso es impresionante. 48 años, 8 faltas nada más. Ese señor sí me dijo, quítate que ahí te voy. Porque yo trabajé nada más 8 años en el ministerio de donde salí y nunca falté. La verdad es que no tuve ni una falta. En ningún día, ningún domingo, ningún servicio dominical, ningún servicio entre semana de miércoles, ninguna junta de liderazgo, ninguna junta de servidores, ningún evento de celebración de la iglesia, nada, nada, nunca. Y solamente llegué tarde 2 veces. 2 veces. Me acuerdo que la segunda vez que llegué tarde, clarito oí al Espíritu Santo, a Dios, que me dijo, si vas a volver a llegar tarde, ya no vengas. Y jamás volví a llegar tarde. 8 años, así. Pero el papá de este amigo no es nada comparable. O sea, 8 años sin una falta, bueno, tuve mi mérito, ¿no? Pero este señor, 48 años y 8 faltas nada más, y por enfermedad, o sea, de que no se pudo levantar, o sea, justificadas, wow, eso es fidelidad, eso es carácter, eso es integridad, eso es eres o no eres, sirves o no sirves, y no hablo de que estés sirviendo, sino hablo de que seas útil para el Señor, como dice la Biblia. La Biblia dice que seamos útiles al Señor, no inútiles. Y qué triste, ¿no? Que muchos se comprometen y a la mera hora resultan ser inútiles al Señor. Y así dice la palabra de Dios, que seas útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este tema. Y lo primero que tienes que entender es que el tema de la obediencia a Dios es un tema de amor.
Es un tema de amor. Hay cosas que hemos tenido hombres en la iglesia que han venido y cuando llegan a la iglesia son casados pero infieles y empiezan a conocer a Dios y se enamoran de Dios, empiezan a amar a Dios y el amor a Dios es lo que los corrige. El amor a Dios fue lo que hizo que yo dejara de beber, fue lo que hizo que yo dejara de drogarme, fue lo que hizo que yo dejara el cigarro y todo de un día para otro. De un día para otro. El amor a Dios. Tienes que obedecer por amor a Dios. El que ama obedece. Los hijos obedecen a los padres cuando los aman. Cuando los aman. Por eso es bien importante aprender a ser un buen padre. Y la Biblia nos enseña. Y si usted no sabe, inscríbase a Padres de Verdad. Pida informes y se los vamos a mandar porque no por ser papá o mamá, porque ya tuviste un hijo, quiere decir que en automático ya eres un buen padre o una buena madre. No, que no te engañen. Hay mucho que aprender para no regarla y para tener buenos hijos, que sean motivo de orgullo, de satisfacciones, motivo de glorias y coronas, dice la Biblia, ¿no? Y no motivo de problemas y vergüenzas y desvelos, sufrimientos, lágrimas. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para que tomen en serio su papel, su vida y se preparen, estudien. Así es de que la primer forma de aprender a obedecer a Dios es mostrándole nuestro amor. La obediencia es la más grande muestra de amor de el ser humano, de cualquier ser. ¿Cuál fue la muestra de amor de Cristo para con nosotros? Pues la obediencia. Él habló con Dios y le dijo, Padre, si puedes hacer pasar de mí este sacrificio, mas no sea mi voluntad, sino él en ese momento estaba recibiendo la palabra de sabiduría de lo que le iba a pasar al día siguiente. Estaba recibiendo un don de palabra de sabiduría. El Espíritu Santo le estaba diciendo, mañana te van a hacer esto y esto y esto. Y tienes que saberlo para estar preparado. Porque tienes que pasar por eso. Y el Señor, si puedes hacer pasar de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. La más grande muestra de amor fue la obediencia de Cristo. Cuando dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz a dar su vida por todos nosotros por obediencia al Padre. Por no fallarle al Padre, por no quedarle mal al Padre. Esto es vital porque tenemos que aprender a no tener reservas en la obediencia a Dios. Hay mucha gente que tiene reservas, ¿no? He visto con tristeza muchas veces eso, que sé que pueden hacer algo y no lo hacen. Se reservan lo que pueden dar, lo que pueden hacer, lo que pueden servir, lo que pueden bendecir. Y eso no está mostrando el amor a Dios. Y esas son las cosas que detienen el progreso de la obra de Dios, el progreso del Evangelio, el avance y el crecimiento de la iglesia. Y les estoy diciendo todo esto para que se examinen. Como dice la Biblia, examinémonos pues para no caer en condenación, porque si no te examinas y corriges eso, vas a perder. Tú solito te estás condenando. ¿A qué? A no recibir toda la recompensa o recompensas que ya deberías estar recibiendo por obedecer a Dios. Sin reservas, sin reservas. El principio de la obediencia a Dios está incluido en su caminar con Dios.
Muy importante esto. El principio de la obediencia a Dios está incluido en su caminar con Dios. Si tú no te levantas todos los días con el propósito de caminar todo el día con Dios, de andar con Dios todo el día, lo cierto es que no vas a obedecer a Dios. No vas a obedecer a Dios en propiciar la paz, en ser tolerante, en ser prudente, en ser manso, no menso, sino manso, en ser la luz, en ser la sal, repito, ser un pacificador, en ser una muestra del amor de Dios para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El ser la luz del mundo, o sea, la gente te tiene que ver y salió el sol. Cuando la gente te vea, tiene que salir el sol para la gente. Cuando la gente te vea, se le tiene que quedar lo insípido, se le tiene que quitar lo insípido a su vida, porque tú eres su sal. Entonces, todo esto se logra solamente cuando tú invocas la presencia de Dios pensando en caminar tu día con Dios, en hacer tu día con y para Dios, en buscar qué es lo que Dios quiere que hagas hoy. Y si tú ya sabes lo que Dios quiere que hagas hoy, porque pues tienes un trabajo que ya sabes a qué horas tienes que entrar, qué es lo que tienes que hacer y a qué horas tienes que salir, si ese es tu caso, pues entonces lo que tienes que hacer es, ok, voy a ver para obedecer a Dios, voy a hacer todo eso, pero en obediencia a Dios lo voy a hacer con todo mi corazón, lo voy a hacer con mucho amor, lo voy a hacer como si fuera para Él, porque eso es lo que dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para Él, todo lo que hagas, hazlo con todo tu corazón como para el Señor, y eso es lo que te va a hacer prosperar. Luego entonces nos volvemos a dar cuenta que obedecer a Dios es para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición. Así es de que el principio de la obediencia a Dios empieza en nuestro caminar con Dios. Tienes también que entender y grabar en tu corazón que Dios no es un tirano, no es un juez implacable, es un padre amoroso. Tienes que cambiar ese modelo mental o esa creencia o esa doctrina. Dios no es un Dios que está ahí arriba, decía mi pastor, con el bordón en la mano o el báculo en la mano, viendo a ver a qué horas te equivocas y desobedeces para castigarte con una enfermedad. Ahí te va una gripe leve, a ver si con eso entiendes. Y luego, ahí te va una infección, a ver si. Y ahí te va una itis, ¿no? Porque hay muchas itis. Entonces, y ahí te va otra itis. Y sabes que como no has entendido, te voy a mandar un cáncer a ver si así entiendes. Y ¡pum! Ahí te va. Muchos tienen esa imagen de Dios. Es una imagen religiosa que ha dejado la religión católica. Esa es la imagen que la doctrina católica, de la cual hay muchísima influencia en las Biblias, ha dejado, ¿no? A la iglesia. Y específicamente a los países católicos. Si tú te fijas, esta manera de pensar de Dios es muy típica de los países que no tienen nada de bueno. Muy poco. Alguna gente. Muy bien. Entonces, tienes que entender eso. Dios no es un tirano. Dios es un Padre amoroso. Es un Padre amoroso. Si sabemos que Dios nos ama y que tiene lo mejor para nosotros en mente, podemos confiar en Él fácilmente y obedecerle. Por eso es que es importante que cambies tu creencia acerca de Dios. Dice la Biblia que les leí este versículo hace poco. Dios nos dio a Jesucristo, nos dio la vida de Jesucristo para que fuera muerto por todos nosotros, por nosotros. Y dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y ahí entender eso nos debe hacer
abrir los ojos para entender que es un Padre amoroso, verdaderamente es un Padre amoroso, porque nos ha dado todo en el principio y nos ha dado todo en Cristo Jesús. No hay algo que no tengamos en Cristo Jesús que Dios haya dado en el principio. Todo lo que Dios dio al principio, antes de que el hombre pecara, es todo lo que ahora Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y lo he dicho muchas veces, tú puedes vivir en un paraíso aquí, en esta tierra. Por eso David decía que, Pablo, por eso Pablo decía, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no vivimos bajo este mundo, sino vivimos bajo el reino de Dios, que es el amor, la gracia, donde Dios nos ha añadido todas las cosas. Todas las cosas. Cristo lo dijo, busca su reino y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas. Entonces, el tema principal es entrar en ese reino, entrar en esa justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, porque es un Padre amoroso y por eso nos hizo justicia con el sacrificio de Cristo para que nosotros no tengamos que seguir siendo víctimas de un sacrificio de pobreza o enfermedad en nuestra vida, y juntamente con Cristo nos dio todas las cosas por añadidura en ese reino. ¿No es un Padre amoroso? Cuando a través de Jesucristo ha resuelto todo para nosotros. Y habrá quien diga, ay sí, y entonces ¿por qué me va como me va? Pues porque no crees como debes de creer o no obedeces a Dios como debes de obedecer. Por eso. Y Cristo lo dijo, el camino es difícil, es angosto y difícil de llevar. Ese camino es el del reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura. Y vendrá, el problema es que es difícil de llevar. ¿Por qué es difícil de llevar? ¿Por qué Cristo dijo eso? ¿Por qué Cristo dijo eso? Que era difícil de llevar. Porque estamos muy mal acostumbrados a otras cosas. Muy lejos, muy lejos. Estamos muy acostumbrados a ser soberbios, a ser anarquistas, a quejarnos de todo, a reprochar por todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué antisociales? ¿Verdad? Algunos hasta psicópatas. Buscan el significado de sociópata y psicópata. Ahí con Mr. Google se llama, ¿verdad? Con Mr. Google y léanlo para que ustedes identifiquen si tienen rasgos. Y se van a dar cuenta, van a decir, y porque además un sociópata o psicópata es alguien que no ama a su prójimo como a sí mismo. Mucho menos ama a Dios, ¿no? Entonces, porque el amor a Dios se manifiesta ¿con qué? ¿Con qué se manifiesta el amor a Dios? Con la obediencia. Y en la obediencia está el amor a uno mismo y el amor al prójimo. Entonces, tienes que cambiar eso, ese pensar de que Dios es un tirano o un juez que te puede dar de palazos y que te puede enviar cosas desagradables por no obedecer. Tienes que pensar lo contrario, tienes que borrar ese patrón, tienes que borrar ese esquema de tu mente, esa creencia de Dios, de tu corazón. Si sabemos que Dios nos ama y que tiene lo mejor para nosotros en mente, podremos confiar en Él fácilmente y obedecerle. En otras palabras, tienes que estar convencido que lo que más te conviene es obedecer a Dios. Porque además todo lo que Dios nos manda que hagamos es para beneficio nuestro, es para bendición nuestra, no para bendición de Él.
Él es Dios, Él ya está más que bendecido. ¿Qué bendición no crees que tenga Él? Si le puede faltar una bendición a Dios, podría ser tu obediencia. Pero dime qué le falta a Él. Nada. Entonces, tú no vas a poder confiar en Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios si no cambias tus ideas en relación a Él. Pensar que es un Padre amoroso y que quiere lo mejor para ti, estar plenamente convencido de eso, es lo que te va a llevar a obedecerle todo el tiempo. Obedecerle todo el tiempo. Y obedecerle todo el tiempo te va a bendecir porque Él te va a decir todo lo que es bueno para ti. Él te va a decir lo que más te convenga a cada momento. Él te va a decir lo que más te convenga a corto, mediano y largo plazo. Él te va a decir dónde está el negocio. Él te va a decir quién es el mejor partido para que te cases con él o con ella. Él te va a decir todo. Él te va a decir hasta qué debes de estudiar. Todo te lo va a decir él. Todo. Así es de que va a ser fácil obedecer a Dios si tú te convences de que Él es un Dios bueno, un Dios bondadoso y que Él quiere lo mejor para tu vida. Y piensa en eso, si Él dio a Jesucristo por mí y me ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, entonces Él es un buen Padre y me conviene estar bien con Él. Y lo vas a descubrir, definitivamente lo vas a descubrir. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Vamos a Hechos 5:29. Hechos 5:29. Dice así, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Fíjate bien, no dice que es conveniente, no dice que es justo, no dice que es lo correcto, sino dice que es necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice ahí la Biblia. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque es necesario obedecer. ¿Por qué es necesario? Porque porque necesitas obedecer a Dios para ser bendecido. Acuérdate de eso siempre. Dios no da a los que necesitan. Dios no ayuda a los necesitados. Si los ayudara, no los habría. Porque en el momento en que alguien fuera a necesitar algo, Dios estaría ahí. Ahí está. Ahí, estás por necesitar esto o ya empezaste a necesitar esto, pues toma para que dejes de necesitarlo. No, Dios no ayuda a los necesitados. Dios ayuda a los obedientes. Tienes que entender eso. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, es necesario. ¿Para qué? Para que no tengas necesidades. Es necesario obedecer a Dios para que no tengas necesidades. Aunque muchas voces nos hablen y nos digan cómo vivir, siempre va a haber gente que te diga, no, pues yo no creo, no, pues no, ¿para qué te conectas? ¿Para qué vas? ¿Para qué sirves? ¿Para qué haces? Siempre va a haber muchas voces que nos hablen y nos digan cómo vivir. No vayas, no oigas, no estudies, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando yo me gradué del último instituto bíblico, me preguntaron, ¿cuántos años llevas estudiando eso? Y les dije, 6 años. Uy, yo ya hubiera estudiado medicina. Yo hubiera estudiado leyes. Imagínate lo que sabrías si hubieras estudiado medicina o leyes. Va a haber voces que con la mejor intención, en su carne, en su criterio,
piensan así. Creen que te están orientando, que te están bendiciendo, que te están favoreciendo, diciéndote esas cosas. Pero lo cierto es que te van a estar desviando del camino de Dios. Por eso la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, pues eso es bien fácil. ¿Cómo sé cuando es Dios el que me habla? Pues cuando lees la Biblia. O cuando oyes una clase basada en la Biblia. Que lo que te están diciendo lo están tomando de los versículos que tiene la Biblia. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque es necesario. Tú lo necesitas. Tú necesitas obedecer a Dios para poder ser bendecido. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es conforme a derecho. Todo es conforme a derecho. Y tú no vas a tener el derecho de ser bendecido si no obedeces. Por eso dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si te preguntara, ¿qué necesitas para vivir bien? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué necesitas para ser sano? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué necesitas para ser próspero, rico, millonario? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién crees que tiene las mejores ideas para que tú te hagas millonario? Pues Dios. De Él es el oro y la plata, de Él es el dinero. Hoy en día los valores que más valen y garantizan la riqueza es el oro y la plata. ¿Y de quién son? ¿De quién son el oro y la plata? Pues de Dios. Por eso es que es lo único que garantiza realmente una riqueza en un país, lo que tengan en oro y en plata. Por eso dicen que México es rico, porque México tiene mucho oro y tiene mucha plata. El problema es, ya saben quién, ¿no? Entonces, aunque muchas voces nos hablen y nos digan cómo vivir o clamen por nuestra atención y obediencia, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Porque es necesario para tu vida. Es necesario para tu vida que siempre, sin falla, siempre, en todas las cosas, obedezcas a Dios. Vamos a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué nos dice este texto acerca de Dios? Que Dios es amor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice este texto, que Dios es amor. ¿En qué nos ayuda eso a obedecerle? En amar, en aprender a amar. Es lo que dice aquí. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. ¿Qué nos ayuda a obedecer a Dios? El conocerlo. Y conocerlo es saber que Él es amor. Y que como Él es el amor, entonces es bueno amar. Es bueno amar a Dios, es bueno amar al prójimo como a nosotros mismos. Amamos a Dios y fíjate que por amar a Dios lo conoces y lo conoces y lo amas más porque lo estás conociendo más. Pero eso te lleva a ti a amarte más porque entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo. Entre más veas cómo es Dios, más vas a ver cómo eres tú. Entre más veas de lo que es capaz Dios por amor, más vas a saber y entender de qué eres capaz tú. Te vas a dar cuenta que con un poquito de amor propio vas a ser capaz de hacer muchísimas cosas por ti y para ti. Y Dios te va a ayudar y te va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por amor a ti y por amor a los demás. Esto es vital. Aunque muchas veces nos hablen entonces mal de Dios, no te alejes.
aunque muchas veces te digan cómo tiene que ser tu vida y qué tienes que vivir y cómo tienes que vivir, tú busca obedecer a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ok? Si Dios es amor, ¿en qué nos ayuda eso a obedecerle? Pues que si Dios es amor y yo le obedezco, pues Él me va a dar mucho. Porque la acción de amar es dar, es dar. Nadie puede amar sin dar. Nadie puede amar sin dar. Amén. Según la primera parte del texto, de este texto, ¿qué cosa facilita nuestra obediencia a Dios? Pues el amor. Obedecemos por amor y no por temor a Dios. Esto es vital. Tienes que, y esa es la diferencia entre tener una relación con Dios o solamente una religión. Quien tiene una relación con Dios, lo conoce cada vez más. Quien tiene una relación con Dios lo va a amar y lo va a amar cada vez más, porque entre más conozcas a Dios, más lo vas a amar. Pero entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo, porque eres a su imagen y semejanza. No hay diferencia entre tú y Dios. Y entre más te ames a ti mismo, más vas a amar al prójimo. Nadie puede amar al prójimo más que a él mismo. Porque nadie puede dar algo que no tenga. Así es de que tienes que entender esto. Dios es amor, y ¿en qué nos ayuda eso a obedecerle? A que es lo que más nos conviene. Porque Él recompensa grandemente, grandemente la obediencia a su palabra. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor, y el que tiene temor es porque todavía no ha sido perfeccionado en el amor, porque todavía no ha sido perfeccionado por Dios y con Dios, porque no tiene una relación con Dios. Por eso es importante conocer a Dios y obedecer a Dios, porque eso te va a llevar a conocer más a Dios, y eso, como decía, te va a llevar más a conocerte a ti mismo y amarte más a ti mismo y amar más al prójimo. Y ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de ti y ese amor que tienes por Dios y ese amor que vas a tener por ti es lo que no deja cabida al miedo. Lo que quiere decir es que un indicador de cuánto conoces a Dios es si tienes miedos. Si tienes miedos todavía en tu vida, es porque todavía te falta más Dios. Como dice, ¿verdad? Te hace falta más Dios. Mientras tú sigas teniendo miedos o temores de qué pasará, cómo será esto, cómo irá, cómo le vamos a hacer, vamos a sufrir, se va a poner peor. Siempre que tengas más temores, que tengas más miedo, son indicadores. Tus miedos, tus temores, tus inseguridades, tus preocupaciones son indicadores de que no conoces a Dios. Y obviamente esto te va a llevar a no obedecer a Dios. Porque ¿cómo vas a obedecer a un Dios que no conoces? Tú haces algo por alguien porque esperas algo de ese alguien. Y puedes esperar algo de ese alguien si lo conoces. Pero si tú no lo conoces, pues a lo mejor haces algo por él, pero sin esperar nada a cambio. Pero con Dios, parte de la fe es esperar algo a cambio, porque recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. Vamos a parar ahí, se nos terminó el tiempo.
Continuamos con este tema buenísimo. Nos quedamos picados, encarrerados, pero estamos aprendiendo mucho. No te olvides, nos vemos el domingo, 11 de la mañana. Y Dios te bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.